Bienvenidos una vez más a 5 de 5 Podcast, tu espacio de opinión y noticias a través de la onda positiva, musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo de Radio Seaflower. Soy Daniel Newell Hudson, invitándolos una vez más a estar con nosotros a través de nuestro streaming que se emite a través de www.radioseaflower.com. También a través de nuestra aplicación que se puede descargar desde las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con videos de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro canal. Estamos en Facebook, Instagram y X. En las redes sociales tenemos avisos y notificaciones, además de contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro streaming y que los publicamos a través de nuestras cuentas de redes sociales. Una vez más los saludos. Soy Daniel Newell Hudson y como siempre decimos cuando iniciamos nuestro programa, decimos comenzamos. Y comenzamos con nuestro primer tema, el primer tema del día de hoy a través de 5 de 5 Podcast, y se refiere, en efecto, a una situación que se ha venido registrando en las últimas horas con relación a una denuncia de corrupción al interior de la Oficina de Control, Circulación y Residencia OCRE por parte de su actual director, el doctor Delroy Gordon Fox, que denunció a través del programa San Andrés News del Extra Radio en vivo acerca de un caso de corrupción al interior de la OCRE. Lo que muchos han venido hablando en los pasillos, en las reuniones, incluso cuando uno que otro oyente que participa en un programa de radio de esos que aún existen, llaman y manifiestan su denuncia acerca de ocres que se están vendiendo al mejor postor, incluso por encima de los que realmente tienen derecho a tener la tarjeta de residencia que certifica la residencia legal de las personas en la isla de San Andrés. Antes de seguir acá con este tema, quiero ubicarlos un poco en contexto y volver a explicar que San Andrés no es un lugar como lo puede ser Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla. Una ciudad ubicada en el continente que se puede expandir, incluso absorbiendo otros municipios y ciudades hasta convertirse en una megalópolis. San Andrés no puede hacer eso, porque el territorio es pequeño. De modo pues que la Constitución, en el artículo 310, permite reglamentar el control poblacional del territorio insular. Y por eso se creó el decreto 2762, el control poblacional. Pero todavía aparecen personas diciendo, no, que eso es ilegal, esto es Colombia, hay que llenarlo como sea, en fin. Bueno, ubicándonos ya en contexto, resulta que en esta oportunidad, nuestro colega Antonio Colmenares, que labora con San Andrés News del Extra Radio, con el que este medio de comunicación tiene una alianza de medios, o lo tiene con muchos otros, denunció, o más bien no denunció, reveló las denuncias que hoy están ante la fiscalía y que van a empezar a procesarse. Al parecer, en todo este proceso estarán involucradas varias personas, incluyendo la directora de la OCRE de aquel entonces, la doctora Ethel Castro Manuel, que ahora recientemente fue designada como nueva procuradora regional de San Andrés y Providencia. Aquí tenemos la información. No se trata de darle palo a nadie ni nada.
Aunque yo me pregunto lo siguiente, ¿por qué el caso no se manejó anteriormente? Porque el caso no se manejó pues, previamente. Aquí hablan de casos y casos y casos y casos y los dejan archivados y los dejan allí. Y justamente cuando a la persona la van a nombrar en un puesto, en un cargo, algo le sale, ¡pam! Enseguida sale y empiezan a revolver hasta cuando se embolata el nombramiento de la persona, entonces lo dejan así. Mire que ahora con ocasión de lo que sucedió, bueno, lo veníamos explicando y se habla de que ya va a haber audiencia sobre el caso. Ahora, después de hace 10 años y que ocurrieron los hechos, ahora es que va a haber audiencia de nuevo. Claro, porque uno de las personas implicadas en el caso de corrupción o en las denuncias de corrupción que se hicieron durante el gobierno de Ronald Hosny, de 2 diputados que fueron a pedir favoritismos o favorecimientos en un proceso de licitación allá en la Secretaría de Agricultura, no sé si era que el secretario estaba con el azúcar bajo o no sé, pero ese día salió con toda y bueno, aprovechó que el fiscal de ese entonces, el doctor Néstor Humberto Martínez, vino acá y presentó eso, y eso fue bocato di cardinale para el fiscal, porque me acuerdo bien que yo estaba en esa reunión y el fiscal estaba aburrido y mandó a uno de sus señores a que me preguntara a mí como periodista, oiga, y por ahí no hay un caso por ahí que llame la atención, porque llevamos aquí horas y nada, no hay nada que llame la atención, hasta que apareció el caso ese y el hombre se fue aquí timbando, bueno, con esto nos vamos, y se fueron con eso y bueno, ahí está, bocato di cardinale. Resulta que a Bryson Fernández junto con mi gran amigo Milton López lo están llamando ahora a audiencia. Pero esa vaina ocurrió hace 10 años, ¿por qué lo están llamando a audiencia ahora después de 10 años? Debe ser porque Bryson Fernández está aspirando a la Cámara de Representantes. Y si Bryson Fernández no queda a la Cámara o se retira de la contienda electoral, entonces cogen eso y lo archivan. No pasó nada. Oye, señor doctor, ¿pasaba algo con él? No, no pasó nada. Ahí está. Así son las vainas aquí. Aquí revuelven todo cuando ven que hay favorecimientos. Después ya lo archivan. Pero bueno, escuchemos a nuestro colega Antonio Colmenares explicando al detalle este caso que está siendo analizado, estudiado y procesado por parte de la Fiscalía General de la Nación. La información aquí a través 5 de 5. En el sexto episodio del Sol Caribe Centro. Realmente lleva 8 años, ¿no? Ahora que los control y las autoridades a veces pues exageran con eso de que la justicia cojea pero que llega, que la justicia se demora pero que algún día se da justicia, porque realmente esto queda como unas nebulosas que permite este tipo de inconvenientes o este tipo de fenómenos que estamos viendo hoy en día. Personas como Bryson Fernández que estaban pidiendo votos de nuevo y sabiendo que han cometido actos voluntarios de forma consciente y que dejan como resultado secuelas y consecuencias. ¿Qué es esto? Que realmente la prensa y los archivos de la prensa no olvidan. Y ahí está, si ustedes se preguntan qué radio, periódico, cualquier canal de televisión, periódico impreso, lo que sea, tiene esa historia desde el año 2017. Pero lo curioso me ocurrió ayer, empiezo yo a analizar el nombramiento de la doctora, la abogada Ethel Castro Manuel. Resulta que yo sí decía, yo como que tenía en la mente algo que unía las dos historias, la historia de la doctora Ethel Castro Manuel con la historia del señor Bryson Fernández y su hermano Brandon Fernández. ¿Qué es lo que pasa? Hagamos un estudio más, un poquito más decantado. La nueva procuradora, la doctora Ethel Castro Manuel, está inmersa en investigaciones de Fiscalía y Contraloría. Eso es totalmente cierto y evidente. Hagamos el estudio mediante el decreto 0103 del año
del 15 de enero del año 2026, la Procuraduría General de la Nación, hace 2 días, que 5 días, como 25 de enero, el 15 de enero, la Procuraduría General de la Nación nombró como Procuradora Regional del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Catalina a la abogada Ethel Castro Manuel. Al revisar las ejecutorias de la experimentada funcionaria Castro Manuel, pues se encuentra que protagonizó una noticia criminal abierta por la Fiscalía en relación con irregularidades registradas en la época en que la señora Castro Manuel se desempeñó como inspector cargada de la Oficina de Control de Circulación y Residencia OCRE, denuncia que coincide en algunas de sus partes con una posterior investigación abierta por la Contraloría, y ya veremos por qué. Desde mayo del año 2024, el director de la titularidad de la OCRE, el Roy Gordon Fox, denunció ante la Fiscalía hechos irregulares cometidos por la excontratista Maylene Rayo Sim, Lucio Archibald y la señora Ethel Castro Manuel, entre otros. El señor Gordon Fox, actual director de la OCRE, encontró que más de 1,000 tarjetas OCRE no le fueron entregadas a sus titulares, sino que fueron recibidas con la firma de la señora Maylene Rayo Sim, mano derecha de la encargada de la OCRE, Ethel Castro. La confirmación de estos hechos se puede observar fácilmente al analizar el libro de entregas en donde se refleja el retiro por parte de los titulares. Es decir, yo voy a reclamar mi tarjeta OCRE, firmo ese libro y ahí queda registrado que sí la recibí. Ese hecho generó que una larga lista de personas averigüen por sus tarjetas que no han retirado y que tampoco han autorizado a ninguna otra persona, a ningún tercero, para que la puedan recibir. Ahí hay una configuración de manipulación de tarjetas OCRE. Esas tarjetas presuntamente pasaron a manos, son más de 1,000, a manos de la excontratista Rayo Sim, según los documentos analizados. Además se menciona en la denuncia al señor Brandon Fernández y al exdiputado Bryson Fernández como presuntos responsables de manipular, restringir e impedir la entrega de tarjetas en Providencia específicamente. Al respecto, hay pruebas grabadas en videos y fotografías. Estas pruebas coinciden con resultados de una investigación realizada por la Contraloría, la Contraloría, que al averiguar con titulares de Providencia, o sea, los dueños de las tarjetas en Providencia, respondieron que sus tarjetas OCRE fueron para algunos entregadas por la oficina y en algunos casos manifestaron que la tarjeta se la había entregado un amigo. ¿Por qué un amigo? Existe el caso de personas autorizadas fuera de la oficina de la OCRE que tengan en su poder las tarjetas, es decir, como oficinas OCRE paralelas, ¿cómo así? Y el amigo, nadie menos que era el señor Brandon Fernández. La evidencia toma fuerza porque hay en la oficina un libro para sentar cada firma, confirma y todo, cada entrega. Además se imprimen las tarjetas. Todo esto deja un registro, una huella en el sistema. Toda esta problemática de presunta corrupción tiene sesgo de ser parte de un irregular manejo político detectado desde el gobierno de Eber Hackenschwein con el tema de las tarjetas, especialmente para la etapa de elecciones, según el director de la OCRE, el señor Gordon Fox, quien en una entrevista concedida a este medio, al Extraimpreso, dijo que Bryson Fernández, junto con el gobernador y otros, fueron los que manipularon con la participación de Maylene Rayo todo el tema de entrega de tarjetas y que inclusive cercenaron las personas que no estaban en su corriente política de entrega de tarjetas. O sea, quitaron las tarjetas de personas que no pertenecían a su movimiento político. Hay 2 denuncias del señor del Roy Gordon Fox sobre estos temas. Además, una ampliación y la denuncia inicial. La inicial se fue de alguna manera el 9 de mayo. Después se presentó la ampliación en septiembre del mismo año con la entrega de las pruebas. Providencia, vemos un poco Providencia. Según el señor del Roy Gordon Fox, el señor, comillas, aquí está hablando él, el señor Brandon Fernández, hermano del exdiputado Bryson Fernández, quienes tenían secuestrada para el año 2023 con el señor Germán Pacheco y Eber Hackenschwein, la oficina de la OCRE, cogieron un paquete de tarjetas OCRE y las repartían
a sus titulares según la conveniencia política. Estoy hablando entre comillas de lo que dice el señor de Roy Gordon. Continúo. Acceso a las tarjetas de las personas que no nos apoyaban. Las tarjetas que las tenía una persona que no estaba vinculada a la entidad, que es el hermano de Bryson Fernández, señor Brando Fernández, que le entregó para que se llevara para Providencia una mochila con las tarjetas. Cierro las comillas, esa es la denuncia que hace del Roy Gordon Fox, que está grabada, desde luego tenemos la grabación. La Contraloría encontró presunto hallazgo también que involucró, ahora vamos a la Contraloría, ya cambiamos, vamos a cambiar el tema, vamos a cambiar el tema ya de lo que tiene que ver con Ocre y la relación con la actual y recién nombrada procuradora Ethel Castro. Y vamos a ver otro rasgo de su personalidad con el paso por como funcionaria pública. Esta vez como la relación con la Secretaría de Salud y el hospital. Y la Contraloría. La Contraloría encontró presunto hallazgo que involucró a la recién nombrada Procuradora Regional Ethel Castro Manuel, según se estableció mediante la resolución 390 del 30 de diciembre del año 2024, en el que la Contraloría Departamental abrió un proceso de responsabilidad fiscal relacionado con un contrato suscrito el 27 de noviembre del año 2022 entre la Gobernación y la Asociación Regional de Municipios del Caribe, AREMCA, y cuyo objeto era prestar servicios para el acompañamiento en la construcción del plan de acción e implementación del modelo de acción integral territorial, MAITE-PAN, de la Secretaría de Salud Departamental. El valor de este contrato fue de 10.259.975.000 pesos, con plazo de entrega en 12 meses, que inició, como si fuera el Día de Inocentes y que es el Día de Inocentes, el 28 de diciembre del año 2022. Ya es de Inocentes, de verdad. Quieren hacerlo pasar a uno como Inocentes, que no se da cuenta de esto. Y según el documento, la terminación o liquidación no se evidencia en el expediente ni en el ASECOP 2. Según el auditor de la Contraloría, este contrato fue recibido a satisfacción el 11 de diciembre del siguiente año, del año 2023. Pero el ente de control halló una gestión fiscal antieconómica con presunto detrimento cuantificado por la totalidad del valor del contrato, es de más de 10.000 millones de pesos. Eso fue lo que encontró la la Contraloría General de la Nación. Encontró un detrimento cuantificado por la misma cantidad del contrato. Los elementos que debieron ser instalados, como servidores, pantallas, entre otros, para ese trabajo y para ese objeto del contrato, no son los que se requerían. Y el contratista nunca respondió a la Contraloría, a pesar de que le llamaron varias veces, y la Gobernación le llamó varias veces a que le diera el informe. Nunca respondió, 3, 4 llamadas, a pesar, como digo, y se le requirió en al menos 3 oportunidades, nunca respondió. De tal manera que la Contraloría determinó como presuntos responsables a Ethel Castro Manuel en su calidad de secretaria de Salud para ese momento, para la época de los hechos, a AREMCA, entidad representada legalmente por Emilia María Álvarez Guerrero. A pesar de estos hallazgos y de anunciar medidas cautelares, entre otros procedimientos, la Contraloría no volvió a tocar el tema, a pesar de que el anterior Contralor, el señor Starling Greenard, se había comprometido a entregar los resultados de esta investigación, inclusive en la mesa de trabajo de este programa. Estuvo allá y nos dijo, eso lo tengo yo, y lo voy a poner en conocimiento de la Fiscalía, pero nunca se volvió a saber nada, Edgar. De tal manera que está señalado que la Fiscalía no haya dado ningún tipo de respuesta en tantos años, pero pues en los años que lleva esto no lleva tanto, pero ya desde el 22 y todavía no se desarrolla, no evoluciona, ni tampoco en el primer caso, que sí lleva más tiempo, el caso de la Ocre. Es decir, que la actual, como colofón y como conclusión, que vemos aquí con estos documentos que hemos conseguido y hemos revisado en el archivo, la señora abogada Ethel Castro Manuel presenta inconvenientes frente a la Contraloría, por una parte, cuando fue secretaria de Salud, y frente a la Fiscalía, con denuncias correspondientes, con hallazgos correspondientes. La Fiscalía lo que tiene que ver con el momento que pasó por la Ocre, en donde la verdad manipularon una gran cantidad de tarjetas, más de 1,000 tarjetas que se le entregaron a una sola persona que firmó
y que la recogió para entregar la moneda y como se le diera la gana, su bendita gana, porque realmente no se supo realmente cómo fue esa entrega de tarjetas, 1.000 tarjetas que, como ustedes ven, la suposición que tiene también el señor director actual, todavía ya reelegido, el señor del Roy Gordon Fox, es que se manipuló políticamente el asunto en 2024 y que realmente estamos ante esas dos circunstancias que ponen un interrogante encima de la cabeza de la señora Edel Castro Manuel. ¿Estudiaría la Procuraduría General de la Nación estos casos antes de que fuera nombrada como procuradora? ¿Será que no pasa nada si no se resuelven estos problemas y puede llegar a hacerlo? Estamos ante ese inconveniente sin saber qué pasa, a pesar de las denuncias que hay, estos documentos y todas las herramientas probatorias, todo lo que hay. Sin embargo, pues no recibe ningún tipo de requerimiento, solamente pues sale de alguna manera premiada como procuradora regional del departamento Archipiélago. Bueno, el colega Antonio Colmenares que revela esta información. Procesos que están archivados en la fiscalía y de pronto ¡pup!, vuelven a aparecer. Blanco es gallina, lo pone y frito se come. Como nombran a esta muchacha como procuradora regional a ocupar el cargo en reemplazo de la que estaba antes, no me acuerdo, no era la doctora Jean-Marie Howard, que estaba en la Defensoría del Pueblo, pero la procuradora que estaba, pues ella sale y entra esta señora Ethel Castro B. Yo soy amigo de ella, de su hermano Alfredo, en fin. Todos nos conocemos en esta isla, pero hay una cosa, y es que en algo sí estamos seguros y seguramente no tenemos temor a equivocarnos, y es que todo tiene que ver con el nombramiento de la muchacha como procuradora. Ese caso estaba archivado hace rato, hace 2 años. Y el caso de lo de la contratación, del plan de ejecuciones que estaba pendiente, eso estaba como hace unos 3, 4 años también. Estaba allí, ahí guardado y no pasó nada. Y ahora que la nombran procuradora, le revienta esa vaina ahora. No, hay que ser serios. La justicia cojea pero llega, como dice mi colega Antonio Colmenares. Pero tanto como para que aparezca cada vez que le va a salir algo bueno a uno. Yo diría que para claridad de todo lo que está pasando y para que no caigamos nuevamente y reiteremos en ese juego jurídico, ya es hora de que esto se resuelva. Y no es una cosa que está pasando ahora, viene pasando hace mucho rato. Personas que tienen derecho a su ocre, cuando la van a reclamar, no se la entregan. Y personas que no tienen derecho, alguien pasa un billete por debajo y le dan su ocre. Y no solamente le dan la ocre, sino que sale a votar en el día de las elecciones. Estamos hablando de 1,000, 1,500 votos que sirven, que suman, que sirven para marcar diferencia. De pronto no son unos 20,000, pero sirven para sumar. Porque generalmente estos casos de corrupción con tarjeta de ocre, que es necesario, que es requisito para poder votar en San Andrés y Providencia, para evitar la transhumancia y de paso bloquear la sobrepoblación que hay aquí en el departamento, pues se aplica para las elecciones. Porque anteriormente traían gente acá para San Andrés para votar por X o Y y no pasaba nada. Que viva la fiesta, arriba rating. No, ahora pues la cosa totalmente cambió. De modo pues que estaremos pendientes a lo que pase con este caso. Si a la doctora Tel, seguramente ya lo van a nombrar, lo van a tomar posesión. A ver si desde la Procuraduría se puede atender algo. Si esto va a quedar así o va a avanzar o se van a hacer audiencias o no se va a llegar a nada. O
pues simplemente la cosa sigue así, como lo estamos viendo, ¿no? No hay que, no hay que estresarnos por esas cosas. Muy bien. Sigamos con nuestro segundo tema aquí a través de 5 de 5 podcast, porque sigue llamando la atención el llamado a imputación de cargos al el llamado, sí, a imputación de cargos al señor exdirector de la Unidad Nacional de Protección, que son los encargados de asignar escoltas y demás, al doctor Angelino Rodríguez. Lo están llamando porque lo están implicando en el caso de, están imputando cargos por la muerte del joven Miguel Uribe Turbay, que murió, sí, falleció, que fue ultimado, desvivido, sí, el año pasado cuando estaba en campaña electoral. Augusto Rodríguez, él estuvo con periodistas en el día de ayer y se refirió al caso o a la imputación de cargos de la Fiscalía por las presuntas omisiones cometidas y que llevaron a la muerte de Miguel Ángel o de Miguel Uribe Turbay. Todos vimos la escena, todos vimos cómo se le acercó el asesino, el sicario, vino y prácticamente en sus propias narices le apuntó con el arma de fuego y le disparó varias veces. Esto aparece justo cuando el funcionario sale del cargo, pero también aparecen cuando la joven, que fue la que estuvo con el sicario antes de que el sicario cometiera el crimen, y venía con él en un carro, en un vehículo. La muchacha estaba, creo que en Cartagena o en una ciudad de clima caliente cuando la cogieron, y pues cuando estaba allí en la fiscalía y le estaban imputando los cargos, era como si nada, ¿no? Ahí riéndose y todo. Y ahora pues le ha pedido perdón a los familiares de Miguel Uribe por lo que pasó, porque tuvo algo que ver. Ya condenaron al sicario, creo que le dieron 8 años, y a esta ya están por condenarla. A propósito, el doctor Augusto Rodríguez, que vuelvo y repito, presentó o le pidieron la renuncia o renunció al cargo de director de la Unidad Nacional de Protección, precisamente habló con medios de comunicación. Caracol Radio reveló esta información y a esta hora lo presentamos en 5 de 5. Mi total sorpresa por la noticia, que no recibo por conducto judicial. Nunca me han llamado a escucharme sobre la versión que tiene la Unidad Nacional de Protección sobre la manera en que ocurrió el fatídico incidente que perdió el doctor Miguel Uribe y sus etapas previas. Nunca lo han hecho. Nosotros hemos entregado información, todos los archivos hemos entregado, pero nunca a mí me han llamado para referirme al tema, lo cual me parece muy, muy curioso. Y no sé si de pronto hay algún interés o alguna cosa extraña que esté muriendo. Doctor, la Fiscalía habla de prevaricación por omisión debido, dicen ellos, a presuntas omisiones o descuidos de su parte que pues resultaron con un atentado de su víctima, Miguel Uribe, por el que terminó muerto. ¿Qué decir de eso? Que es absolutamente falso esa versión de que hubo un descuido. Lo que el abogado Mosquera, que es la persona que ha estado moviendo esto, dijo desde un comienzo, Víctor Mosquera, es que
el doctor Miguel Uribe había realizado 23 solicitudes de reforzamiento del esquema de protección a la Unidad Nacional de Protección, cosa que es absolutamente falsa, porque no reposa ninguna solicitud de reforzamiento del esquema de protección del doctor Uribe. Hay otro tipo de documentos, varios, entre otras solicitudes de apoyos cuando iba a viajar, de pronto que si lo podían apoyar en alguna ciudad, pero eso dependía de la disponibilidad de vehículos blindados, que no son muchos en entidad, y que también dependía de que el Congreso hubiera hecho algún punto relacionado con el convenio en cuanto a apoyos de vehículos en otras ciudades. De tal manera que él contó siempre con el esquema completo de la Unidad Nacional de Protección, 2 vehículos, 3 personas de protección, pero además tenía 4 policías. No dice el doctor Mosquera ni la Fiscalía que el esquema era coordinado por la policía, no por la Unidad Nacional de Protección. Tampoco dicen que en la Fiscalía, una vez nosotros oficiamos, no encontraron ni una sola denuncia por amenaza que hubiera recibido el doctor el doctor Turbay. Entonces, aquí hay una situación que es muy extraña, que, digamos, me llaman a imputarme, primero que no me avisan, me entero por ustedes, por los medios, y estoy sorprendido porque siempre estoy esperando que me llamaran para poderles entregar esta versión, la versión que es la real. Entonces, no hay ninguna razón. Yo temo que aquí lo que hay es un trasfondo político. Desde el principio se quiso mostrar que el presidente Petro estaba detrás, o había propiciado, o había ambientado un clima de hostilidad y todas esas cosas, y que la Unidad Nacional de Protección había omitido, y resulta que nunca omitimos nuestras obligaciones. Lamentablemente, debemos decirlo, el doctor Miguel Uribe dividió su esquema en 2. La mitad del esquema se lo dejó a la señora y la otra mitad la usaba él. Entonces, eso lamentablemente ocurrió, y está en los testimonios que nos brindaron los escoltas y nos decían cómo lo dividían, pero eso no lo han tenido en cuenta. Eso es una razón. La otra posibilidad que pienso que puede ocurrir, distinta o, digamos, concomitante con el tema político, es que haya alguna presión por parte de personas como, por ejemplo, el doctor Hidárraga, que se ha esforzado en los últimos días por achacarme a mí que desde la Unidad Nacional de Protección lo tenemos chuzado, o que manejamos el famoso Pegasus, cosa que jamás ha estado, digamos, ha tenido ninguna relación ese tema con la Unidad Nacional de Protección. Y pues él, ostentando lo que siempre utiliza para sus cosas, de que su esposa es una alta funcionaria de la Fiscalía, entonces yo no descartaría que pueda de pronto ser una de las razones por las cuales se está llevando este proceso de una manera que no es, digamos, normal. Bueno, aquí ya sale a la luz, o sale a relucir, el tema del uso de Pegasus, donde realizaron un trabajo de, si no se puede, o si no es de inteligencia o de contrainteligencia, ahí estuvieron revisando a ver qué estaban diciéndose entre ellos, a ver qué podían sacar o qué podían llevar. Y eso que estaban criticando, que gastaron plata en Pegasus, y mire, están usando el Pegasus entre ellos mismos ahí en el gobierno. Eso lo está diciendo el mismo director de la Unidad Nacional de Protección. Confirma el funcionario, o el exfuncionario ya, que en efecto se le dio todo el esquema de protección posible. Se ha especulado de que muchas veces el mismo candidato decía, no, pues no lo necesito, no necesito tanta gente, no, tanta gente ¿para qué? Porque en esa época el mismo Miguel Uribe Turbay
no era un candidato favorito. En las encuestas de la consulta del Centro Democrático, el hombre estaba casi que de último, penúltimo creo. Él no estaba de primero, no estaba por encima de María Fernanda Cabal ni de Paloma Valencia, no, él estaba por allá abajo. Pero las señoras que acabo de mencionar se estaban quejando de que le estaban dando cierta preferencia a él. Pero si las cifras, los números dicen lo contrario, estas peladas están arriba. Miguel Uribe no estaba entre los favoritos. Yo creo que le hubiera salido más rentable lanzarse al Senado después de eso. Pero atentaron contra él. Inclusive llegó a tener cierta preferencia y se habló de que si el hombre se paraba de la cama, iba a ser el próximo presidente de Colombia. La gente estaba emocionada. Pero finalmente el hombre se despidió de nosotros. Pero, ¿qué dicen desde... Sí, aquí tengo la información. Mi querido amigo, bien ponderado Mauricio Reina, que es el comentarista de las noticias que se vienen presentando a través de Red Más Noticias de la televisión de cable del sistema de Claro. Pues escuchemos qué dice que Mauricio Reina acerca de esta imputación de cargos, que creo que no que viene en un buen momento, de acuerdo a lo que ha dicho el analista. Aquí para 5 de 5. Sí, recordemos que una imputación de cargos es algo a lo que se llega después de haber dado varias vuelticas, ¿no? Desde el punto de vista de la fiscalía, no es algo que se ande entregando aquí y allá. Por lo tanto, eso hace doblemente importante la decisión de la fiscalía de imputar cargos por prevaricato, por omisión. Prevaricato es el incumplimiento de los deberes, y el deber aquí de la Unidad Nacional de Protección era proteger o contribuir a la protección, porque parte es por la Unidad Nacional de Protección, parte por la policía, contribuir a la protección de Miguel Uribe. Recordemos esos momentos. Miguel Uribe en ese momento era un crítico bastante ácido, bastante férreo, bastante vertical de muchas de las acciones y muchas de las políticas del gobierno, lo que podría explicar de alguna medida que hubiera cierta antipatía. Acuérdense ustedes los mensajes que escribía el presidente Petro en ese momento sobre Miguel Uribe, bastante destemplados, pero no podía justificar de ninguna manera que el Estado, que va más allá de los gobiernos cumplen 4 años, el Estado persiste, el Estado perdura, el Estado debe estar por encima de las inclinaciones de cada gobierno. No querría decir que el Estado desproteja o desprotegiera a uno de los candidatos que más claramente estaba incidiendo en el debate político en ese momento. Recuerden ustedes que los pedidos, más de 20, como lo dijeron Paula y Giovanni en su momento, fueron desatendidos o atendidos apenas parcialmente. Justo antes de que la Unidad Nacional de Protección empezara a ponerse las pilas, Miguel Uribe tenía una escolta y 2 camionetas solamente. Empezaron los pedidos, 1, 2, 3, 4, 23 pedidos. Pues bueno, la Unidad Nacional de Protección le agregó un escolta más y la policía le agregó un par de policías más. Y ese era el esquema todavía insuficiente, reconocido por los analistas de seguridad en ese momento, que tenía Miguel Uribe en ese momento. La última solicitud de refuerzo, del esquema de seguridad de Miguel Uribe se dio apenas un par de días antes de que se diera el atentado. Si todo esto prospera, esta iniciativa de la Fiscalía a partir de la imputación ya es un hecho, prácticamente es un hecho, es cuestión de horas, pero si el caso prospera, tiene implicaciones en al menos 2 sentidos. Uno, esto empezaría a tomar matices de crimen de Estado, no porque lo hubiera ordenado el Estado, no porque lo hubiera ordenado el presidente, no, porque se habría facilitado desde el punto de vista del Estado la acción de otros agentes, no públicos, sino otros agentes organizados por el narcotráfico, lo que ustedes quieran, pero habría coparticipación del Estado si esto prospera, salvo que alguien se invente la teoría de que no, pues sí, Augusto Rodríguez y la ONP, pero eso no involucra al resto del Estado. Eso sería muy, muy raro. La segunda implicación, por supuesto, sería que se avanzaría más en el esclarecimiento de los determinadores del crimen de Miguel Uribe. Habrá que esperar a ver, pero insisto, como empezamos el comentario, la Fiscalía no imputa gratis, la Fiscalía tiene ya un terreno avanzado y esto es verdaderamente delicado. Claro que sí, es apenas claro. Y como lo ha dicho el doctor Mauricio Reina,
la fiscalía no anda imputando cargos hacia la topa tolondra. Es porque ya hizo varias vueltas al respecto y ya tiene la información necesaria. Se adelantó un proceso de investigación para poder llegar a ese punto. ¿Que hubo prevaricato por omisión? Vamos a ver. Habrá que analizar y estudiar ese tema. Ir a lo profundo, a ver qué pasó. Pero a Miguel Uribe lo hubieran protegido mejor. Solo la investigación podrá decirnos qué tipo de demandas o qué tipo de amenazas le fueron enviadas a Miguel Uribe. Pero lo más importante aún, ¿de dónde vendrían? Sí, lo mataron, sí. Cogieron al asesino, sí. Hay una pelada que está arrepentida, que está pidiendo perdón, sí. Pero ¿quién fue? ¿Quién mandó a esa gente? Porque es que cuando se comete un tipo de homicidio de estos, un magnicidio de este tipo, eso hay una cadena de mando, pero impresionante, que para dar con los responsables es supremamente complicado, más no imposible. Pero es necesario llegar a ese nivel. De modo pues que ahí va avanzando el proceso. Yo pienso que apenas eso va por la mitad. Pero los elementos que se utilizaron y las personas que están siendo involucradas llama la atención y nos va a poner pendientes a lo que va a pasar con esta información. Porque vamos a nuestro tercer tema. Uy, me fue el lapicero. Vamos a nuestro tercer tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, porque están hablando de un caso de traición al interior del gobierno de Gustavo Petro. Parece indicar que desde el Ministerio de Defensa habría lealtad hacia ciertas fuerzas que estuvieron involucradas con las fuerzas militares y que no gusta del presidente Petro. Y esto se habría revelado ahora que mencionaron Pegasus. El ministro de Justicia encargado, el doctor Andrés Hidárraga, habría dado con los responsables o con la famosa o con una presunta conspiración contra el presidente Petro. Escuchemos a mi amiga periodista investigadora, un momento por favor, Paola de Frente, que tiene su cuenta Paola de Frente en TikTok, y que la compartimos acá en 5 de 5. Les traigo lo que puede ser el peor caso de traición y corrupción en el gobierno Petro. Y hoy con esto les aseguro que se nos cae un ídolo. Y no estoy hablando del presidente, sino de alguien muy cercano. Pero por mi compromiso con la verdad, esto es innegociable y ustedes lo tienen que saber. Y les doy una advertencia. Este caso puede ser mucho peor que el de la UNGRD. Bienvenidos al 2026. ¡Qué año tan maravilloso! Todo comienza cuando abro noticias un día y me doy cuenta que el actual ministro de Justicia está siendo interceptado por el Pegasus, el software israelí que compró Duque en la época en que necesitaba interceptar opositores. ¿Se acuerdan? A orden nada más y nada menos del Ministerio de Defensa. Y ahí se me prendieron todas las alarmas por dos razones. Primero, porque el actual ministro de Justicia, anterior secretario de Transparencia, el señor Andrés Hidárraga, ha sido en el que en muchos casos ha levantado la cara por este gobierno. Su ejecución en la lucha anticorrupción ha hecho que esa oficina decorativa que existía en Presidencia se convirtiera en un ente supremamente temido por corruptos. A él no le ha temblado nada para investigar a todo el que sea necesario, inclusive personas de este gobierno. Es más, él ha sido el protagonista de la gran cantidad de denuncias que se han hecho de funcionarios de este gobierno. Por ejemplo, él fue el que le interpuso las denuncias y pidió que los entes de control investigaran a la UNGRD cuando solamente habían alertas, y donde no le ha temblado la mano para denunciar al que sea. Y la segunda razón es que yo ya tenía en mi radar varias denuncias que rondaban a este ministro. Por ejemplo, esos chats infiltrados con el general Ajúa, a quien Pedro Sánchez se refiere como mi general, hablándole como si fuera un subalterno.
aún cuando él ya era ministro. Además de escuchar que este señor estaba amenazando periodistas porque lo estaban investigando. Vea. Me estaba esperando en la puerta ese señor Sánchez, ¿sí? Pedro Sánchez, Ministro de Defensa. Y entonces me dijo, venga, Alfredo, yo necesito hablar con usted porque usted tiene un vocabulario muy... Entonces el tipo se me enfleta, o sea, se me viene al lado, así, por mi flanco izquierdo. Y me dice, estoy muy preocupado. Yo me volteo así, tipo película. Y le digo yo, general, yo también estoy muy preocupado. Como quien dice, con ustedes y con lo que está haciendo el Ministerio de Defensa y el sector defensa del Estado colombiano. Y entonces el tipo me dice, es que si no, yo le entendí lo último, voy a tener que proceder. Le digo, a mí no me amenace, no me intimide, general. Con todo eso y me llegó la hora de investigarlo. Y lo que encontré es macabro. Pero lo voy a dividir en dos porque aquí hay mucho material. Así que estén atentos también al próximo video porque esta información es bomba. Comencemos. El Ministerio de Defensa ha sido históricamente una de las peores cloacas de Colombia. Y no exagero, porque es precisamente uno de los ministerios que tienen mayor asignación presupuestal, es decir, más platica. Y no solamente es una cloaca de corrupción, sino de crímenes de lesa humanidad. Vínculos y alianzas de la fuerza pública con grupos narcoterroristas. Venta de armas a grupos ilegales. Militares investigados que salen por una puerta giratoria a millonarios contratos con el Estado. Eso mientras tenían a las tropas razas con mala comida, a los soldados sin sueldo, y enviaban a los soldados rasos pobres a pelear las guerrillas. Eso sí, ellos disfrutando de grandísimos sueldos desde sus oficinas, disfrutando sus clubes, sus suntuosas casas y una cantidad de soldados a su propio servicio. Ganadores. Y lo peor de todo, para tapar su mediocridad y su falsa valentía, se dedicaron a ser una máquina asesina de campesinos y jóvenes pobres, dejándonos la peor cifra de la historia, 6.402 mal llamados falsos positivos. Con la llegada del gobierno Petro pusieron en esa cartera desde el día 1 a uno de los personajes más temidos por nuestra cloaca colombiana, aún más aguerrido, que no le ha temblado la voz para señalar a corruptos y narcotraficantes aquí y en varias partes del mundo. Velázquez, así como Hidárraga, son personajes de hierro, inmovibles frente a la corrupción. No les tiembla denunciar ni hasta su propia gente si es necesario, y yo con eso me identifico. Y eso es admirable, pero también muy temible, porque no se deja comprar. Una de las cosas que hizo Iván Velázquez durante su paso por el Ministerio de Defensa fue precisamente dar de baja a militares investigados y culpables de falsos positivos. También cambió la manera en cómo contrataban en el ministerio y dio la orden de quitar de las listas de posibles contratantes a cualquier persona cuestionada. Fue así como el ministro Velázquez se convirtió en un gran obstáculo para hacer las cosas como siempre se habían hecho. Y guarda esta frase porque va a ser importante más adelante. Fue tanta la presión interna, además de la crisis generada en el Catatumbo y en el Cauca, que el ministro Velázquez se nos fue. Pasó su renuncia irrevocable otra vez mostrando su gran componente ético. Permitirle a otros que hicieran un mejor trabajo de manera militar. Aparentemente eso es lo que se necesitaba. Y ahí es donde entra el actual ministro. El ministro Pedro Sánchez entró pisando fuerte, con una legitimidad inmensa porque se ganó los corazones después de haber defendido al presidente de las flojeras de Danielito Samper. Esa fue mi columna de hoy. No sé ni si le quieres dar la palabra al general. Pero yo sí quisiera pedir secretario general. quiero decir lo siguiente, yo no siento, pero me siento muy incómodo en este espacio. Yo soy general de la República, mi presidente es el doctor Gustavo Petro, él es mi comandante, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. A muchos nos hizo pensar que su lealtad era cierta y lo aplaudimos, pero hay lecciones de la vida que uno nunca deja de aprender. La lealtad no se mide con palabras, se mide con acciones. Este ministro llegó a deshacer lo que había hecho Velázquez. Comenzó por reintegrar a la cantidad de militares que habían sido dados de baja por Velázquez por sus vínculos con los falsos positivos. Como siempre, les muestro datos. El general Raúl Fernando Vargas. Este general en el año 2024 iba para ascenso cuando Velázquez lo notificó de su baja, precisamente por sus vínculos y investigaciones por los falsos positivos. Vargas fue señalado como culpable de dar la orden de asesinar a un campesino en Boyacá. El ejército lo secuestró en una vía veredal y se lo llevaron a un campo para simular un combate. Ahí le dio la orden a un subalterno de grado sargento llamado Jaime Coral para que le disparara. Como este sargento no lo mató, él mismo tomó el arma y fue completo el trabajo. Y ese no fue el único caso. Según otras declaraciones de otros militares, cuando Vargas era capitán, participó en la tortura y homicidio de 10 personas en Barbacoas, Nariño, todos inocentes. A la salida de Velázquez no solo no sacaron a este general, sino que se convirtió en la mano derecha del actual ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Y lo que es peor, a diciembre del año pasado lo ascendieron a mayor general. Sánchez llegó a hacer todo lo contrario de lo que Petro prometió hacer. Esto no es traición y deslealtad, díganme ustedes qué es. El señor llegó fue a premiar militares culpables de falsos positivos. Esto no es solamente deslealtad con el gobierno, sino con el país entero, aparte de burlarse en las caras de los víctimas. Pero ¿saben qué es lo peor? Que este no es el único caso, y es la razón por la cual estoy haciendo este video. Hay muchos casos donde muestran la sistematicidad de este señor Pedro Sánchez. Él llegó a mantener las cosas como antes. Les muestro más casos, y para que entiendan por qué digo que esto es macabro. Según una investigación periodística del periodista Alfredo Serrano, que por cierto admiro mucho, es uno de esos periodistas
periodistas que dan gusto escuchar. Aparte de su gran olfato e inteligencia, es una de esas personas que tampoco se amedrenta ante nada y llama a todos estos traidores y corruptos como lo que son. Una herramienta. Según Serrano, en este reportaje, el Mario Contreras Gineme, también conocido por muchos como el de los falsos positivos, no solamente ha seguido ascendiendo, sino que le entregaron una de las misiones más importantes y estratégicas de Colombia, el Catatumbo. Él es ahora comandante de la 30ª Brigada del Ejército con base en Cúcuta. ¿Se acuerdan de los falsos positivos de Soacha? Pues ellos, sus cuerpos terminaron precisamente allá, en el Catatumbo. Y ahora resulta que el mismo investigado e implicado está comandando la operación en Catatumbo. Ustedes me perdonan, pero esto merece empute, porque esto precisamente podría indicar que los falsos positivos no solamente no se han acabado, sino que están premiando a quienes precisamente tienen sus carreras manchadas de sangre inocente y que están precisamente entrenados no para combatir guerrillas o grupos ilegales, sino para mostrar resultados falsos. Y esto es muy grave, porque obviamente no van a haber resultados si quienes comandan son los que han hecho el trabajo mal hecho desde siempre. Y aquí les va otro, el coronel Gabriel Alexander Ramos García. Según la investigación del periodista Serrano, este coronel en el año 2020 al 2022 hizo parte de un batallón de infantería número 46, batallón que también está hasta acá de casos de falsos positivos. Este señor, en lugar de haber sido dado de baja, le acaban de entregar el comando de al menos 10.000 hombres en el Catatumbo. Y este nombramiento lo han precisamente denunciado varias organizaciones de víctimas, quienes con tristeza ven la sistematicidad de cómo ahora están premiando a quienes antes los estaban masacrando. Y lo que más duele es que esté pasando en este gobierno. Porque por eso, señor presidente, nosotros no votamos. Y les muestro la última perla, que la tenía guardadita desde hace rato. La señora María Paulina Leguizamón, muy recientemente homenajeada por Marta Lucía Ramírez. Ella fue la directora de la Defensa Jurídica del Ministerio de Defensa, y fue ella la que estuvo a cargo de defender la desastrosa masacre del Remanso en Putumayo, en el gobierno Duque en el año 2022. En esa masacre, militares llegaron vestidos de negro a disparar a mansalva, en un bazar que había organizado la comunidad para precisamente construir una vía. Mataron al menos 11 personas, entre esos un niño y una mujer en estado de embarazo. Y no solo eso, secuestraron a la población y la aterrorizaron por horas, de manera que pudieran acomodar la escena para simular un combate. Si no es por el poco periodismo real que existe en este país, como la revista Vorágine y la revista Cambio, todo esto no se habría sabido, porque inmediatamente salió el entonces ministro Diego Molano y su general Ajúa a decir que habían salido a dar un golpe contundente contra las disidencias de las FARC. Pues la señora María Paula llegó a la zona a ayudar precisamente a la defensa de los militares. Caminando entre muertos y charcos de sangre, fue ella que les dijo qué decir y cómo decirlo, todo para simular un gran golpe contra la ilegalidad, otro gran falso positivo. A ella también la dieron de baja en el Ministerio de Velázquez, pero don Pedrito la volvió a traer, y no solo eso, la premió. Ella es ahora la directora del Fondo de Defensa Técnica Especializada, Fondetec. Nada más. Ustedes se preguntan por qué la paz total no ha funcionado, porque yo sí, y esta es una de las grandes razones. Tenemos una defensa mediocre y criminal, que en lugar de llegar a ganar terreno, está dando premios a militares que han llegado a aterrorizar a la población civil, y sí, a ayudar a los grupos ilegales. El ministro Sánchez llegó a hacer todo lo opuesto a lo que prometió el gobierno Petro, y lo peor es que ahora lo tenemos amenazando e intimidando a quienes lo están investigando. Y sí, aunque esto no es nada nuevo, no hay excusa, porque nosotros votamos por un cambio. Señor presidente, nosotros no votamos por eso, votamos por todo lo contrario, lo que usted nos prometió. Lo elegimos a usted para que nos diera ese cambio, pero con ese ministro le metieron un caballo de Troya. Le pedimos que cuide al país y que se cuide, muchísimo más ahora que Estados Unidos quiere su cabeza. Y ustedes ayúdenme tagueando al presidente, porque él tiene que escuchar esta advertencia. Paula de frente, wow, tremendo. Esto es peor que, en serio, lo que acaba de decir es muy cierto. Es peor de lo que está pasando con la ONGRD. Impresionante, qué cosa tan tremenda la que está pasando con el tema de los falsos positivos y el Ministerio de Defensa. Y lo que dijo Alfredo Serrano, el periodista, que un día se encontró con el ministro y que le entró así como por este lado, como que el man sabía que el man no era zurdo, entonces lo entró por acá y bueno, y este man que voy a tener que tomar medidas, ¿cómo así? Es una amenaza. Y eso que Serrano, no diría que es una caja de resonancia, pero es una caja de resonancia del petrismo a través de RTBC, a través de Radio Nacional o a través de Señal Colombia, RTBC. Tremendo, impresionante, eso se pone, no digo que se pone bueno, pero se pone caliente, tremenda papa caliente. Y tengo entendido que este ministro de Defensa está de salida, está que lo sacan.
Vamos a ver. El ministro Sánchez se ganó un punto importante con el rescate de los niños. El rescate de los niños en la selva. El hombre se la echó. Pero, los petristas cuando no gustan de alguien, no van donde Petro, porque saben que Petro no es muy ocupado, pero sí utilizan estos medios de comunicación para poder revelarse. Muy bien, estaremos muy pendientes a esta información y qué va a pasar con el ministro de Defensa después de lo que acaban de revelar aquí a través de los medios alternativos. Muy bien, vamos ahora a nuestro cuarto tema aquí a través de 5 de 5 podcast, porque sigue sonando lo que sucedió con el ministro de Salud. Esto viene del gobierno también. No se sabe si fue un poco de incomprensión, no se sabe. Pero sí se sabe algo, y es que al ministro de Salud, o el ministro de Salud, no está pasando por un buen momento en este instante. Sobre todo después de lo que dijo, los ricos también lloran. Mire, hay una idea de que los abogados y los médicos son los que más ganan. Los médicos, cuando se vinculan al sector de la justicia, la rama judicial, eso ganan en grandes cantidades. Mejor dicho, para ellos se abren los cielos y se desatan enormes bendiciones, manantiales, tormentas de bendiciones les caen encima de esas personas. Y lo mismo los médicos que trabajan con los hospitales. Tienen toda la plata del mundo, se llenan los bolsillos y pues plata es lo que tienen. Entonces a eso se le suma, y vamos al caso específico del Hospital San Rafael en Itagüí, en Medellín, en Antioquia, de que este hospital, este centro de salud, está vinculado con una enorme fuerza política uribista allá, petrista allá en Antioquia, y que ellos están recibiendo toda la plata del mundo de las nuevas EPS, pero se están haciendo los locos. Por eso el ministro de Salud, el doctor Jaramillo, sale y dice: los ricos también lloran. Después de que el gerente del Hospital San Rafael de Itagüí estuviera en rueda de prensa en la ciudad de Medellín, en la gobernación de Antioquia, con el llanto entre los ojos, manifestando su frustración frente a este tema que viene pasando con el tema de la salud en Antioquia. Pero veamos perdón, yo me hago Juan Mesa. Juan Mesa tiene su cuenta en TikTok. Juan Mesa, todo pegado y en minúscula, Juan Mesa 6. Esta información que acaba de lanzarse aquí a través de lo que está pasando allá en el hospital de San Rafael en Itagüí, para 5 de 5. Lo que está pasando con el Hospital San Rafael de Itagüí no es culpa del gobierno, como lo quieren hacer creer la oposición y los medios tradicionales, como siempre. Está directamente relacionado con Andrés Julián Rendón, el gobernador de Antioquia, quien nombró a Luis Fernando Arroyave Soto, quien es cuota de su hermano Jorge Honorio Arroyave, exdiputado del Centro Democrático. Pero nosotros no hemos recibido todavía esa ayuda. ¿Qué le responde usted al ministro cuando él dice que ese es un nicho de políticos? ¿Qué políticos tienen que ver con el hospital? Que me dijera a qué política pertenezco yo, porque yo fui nombrado por el señor gobernador y yo no pertenezco a ninguna política. Yo vengo de trabajar 25 años en un hospital como jefe de cirujanos, manejando un servicio de cirugía donde no tuve necesidad de ser político para ninguna cosa. Pero, o sea, usted no tiene relación con ningún grupo político en Antioquia. En Antioquia yo tengo con el grupo, con ningún grupo, no fui nombrado por ningún grupo político. Sí, tengo hermanos que son políticos. Sí, yo tengo que ser honesto. Yo tengo hermanos que son políticos, que han sido políticos. Yo tengo
un hermano que fue diputado de la Asamblea mucho tiempo, ya no lo es. ¿De qué sector político son ellos? Con el Centro Democrático, así lo es. Por eso el propio ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lo dijo en Caracol Radio esta mañana sin rodeos. Ese hospital ha sido presa de la politiquería y de una malísima administración. El San Rafael es un hospital departamental y por tanto su orientación estratégica, su junta directiva y sus decisiones económicas y estratégicas han estado bajo la órbita de la gobernación de Antioquia. La cabeza visible de la administración es el gerente Luis Fernando Arroyave Soto, quien ya sabemos de qué sector político viene, quien ha denunciado esta grave crisis financiera provocada gran parte por las deudas de las EPS, pero está culpando al quien no debe culpar. Pero esta crisis no nació hoy, es el resultado de años de control político y malas administraciones de estos clanes políticos. Partidos como el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido Liberal y Cambio Radical han tenido injerencia directa o indirecta en la administración y en la junta directiva de este hospital. Y es que en el mismo Itagüí existen dos realidades como las explica el ministro de Salud: el Hospital del Sur, de carácter municipal, que está funcionando bien, y el San Rafael, ahogado por la politiquería y todos estos clanes políticos. Dos hospitales en el mismo municipio. Pues el problema no son los recursos que se les han girado, sino la mala administración de esta junta directiva capturada por toda esta politiquería. Y es que el gobierno nacional ha girado los recursos, incluso aumentó la UPS, como lo dijo el ministro. Entonces no hay excusa. La crisis del Hospital San Rafael es el resultado de años de decisiones políticas equivocadas y la responsabilidad no se puede seguir escondiendo ni culpando al gobierno. Mientras tanto, pues estos trabajadores siguen sin salario y los pacientes pagan el costo de la politiquería en la salud. Bueno, Juan Mesa nos acaba de hacer la corrección, porque nosotros habíamos dicho que el petrismo, no, el uribismo. Todos sabemos que en Antioquia allá manda el Centro Democrático, y pues el Centro Democrático hace y deshace en ese departamento. Pero escuchemos más comentarios, por ejemplo, por acá, el exministro de Hacienda y de Comercio, Industria y Turismo, se trata del doctor Juan Manuel Restrepo, quien expresa su indignación por lo dicho por parte del ministro de Salud, quien declaró: hombre, si está llorando el gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, es porque los ricos también lloran. Aquí lo dicho por parte del exministro, para 5 de 5. No salgo de mi sorpresa cuando el propio ministro de Salud, en un acto de mezquindad, de falta de empatía, a un reclamo legítimo del gerente del hospital de Itagüí, que entre otras, con lágrimas en los ojos, le dijo a la sociedad que no tenía con qué pagar los sueldos de su equipo médico, de su equipo profesional en este hospital público. La respuesta del ministro es increíble. Sale a decir que los ricos también lloran. Estamos hablando de un hospital público. Estamos hablando de profesionales de salud que le entregan su vida al servicio a los demás. Una expresión profunda de indolencia. Pero esto no es nada distinto a lo que hemos venido viendo en estos 3 años y medio. Las tutelas se han multiplicado prácticamente por 2 con respecto a 2022. Las quejas en el sistema de salud se han multiplicado por 3 con respecto a lo que teníamos antes de pandemia. El 90% de los pacientes no tienen acceso completo a sus medicamentos. Hemos visto solo en el último año y medio que se han triplicado los reclamos en salud por acceso a medicamentos. Y esto, entre otras, es el resultado de una política pública que no ha sido capaz de organizar bien y darle los recursos suficientes al sistema. El déficit proyectado del 2026 es de 16 billones y la deuda con los hospitales hoy es de 24 billones de pesos. ¿Cómo pretender entonces que un hospital cumpla con sus obligaciones cuando esto sucede? Allí está esta indolencia. Las salidas pues tienen que ser una revisión de fondo de la UPC. Más eficiencia, más tecnología aplicado al sistema, arbitrar recursos que están en el sistema, mejorar los sistemas de regulación de precios y presupuestos máximos, mucha más atención primaria, promoción y prevención. Y evidentemente disponer de recursos adicionales para este sistema. Pero nada de esto reemplaza algo fundamental en la salud: empatía. Porque sin empatía
no será suficiente. Y es lo que no se demuestra con la expresión del ministro de Salud. El ministro tiene que ser consciente que está en un problema gigante de una crisis humanitaria que como mínimo requiere dosis de empatía. Sí. Aunque en ocasiones hemos visto al ministro expresarse de manera contundente frente al tema de la empatía, porque conoce el problema de fondo y sabe cómo se ha manejado esta cuestión de monto de una manera no muy profunda, pero sí muy superficial. Pues él llegó prácticamente a terminar el trabajo que en su momento había hecho Carolina Corcho como ministra y que también se estaba ganando el rechazo no solamente a nivel político de la oposición, sino también a nivel nacional, sobre todo cuando hay medios de comunicación medios de comunicación tradicionales que la estuvieron embistiendo en muchas ocasiones. Pero Ricardo González Duque también habla sobre el tema, de lo dicho por parte del ministro. Escuchemos lo que dice y compartámoslo, escuchémoslo aquí a través de 5 de 5. Abelardo de la Espriella le está arrebatando al expresidente. Los ricos también lloran. Esa fue la frase indolente del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuando le preguntaron por las deudas de la nueva EPS con el Hospital San Rafael en Itagüí. Lo que dijo, teniendo en cuenta que esa es una EPS intervenida por el gobierno, no solamente es una burla con los funcionarios a los que hace rato no les pagan su salario, sino con los pacientes que pueden estar en riesgo de morir por falta de atención. ¿Qué le diría usted al gerente de ese hospital en Itagüí? Los ricos también lloran, señor don Julio. La declaración resulta realmente escandalosa en medio de la profunda crisis del sistema de salud en Colombia, un problema que hay que decirlo lleva más de 15 años agravado en cada uno de los últimos gobiernos, y además muestra una desconexión brutal y preocupante, similar a cuando el presidente Petro afirmó que los pobres no usaban gasolina. Y es que al decir eso el ministro está sugiriendo que solo los que tienen más plata se ven afectados con las deudas a los hospitales, cuando en realidad el problema impacta la atención y la vida de colombianos humildes, así como a trabajadores de la salud que llevan meses sin recibir su pago. Y aunque la frase de Jaramillo no tiene justificación por ningún lado, también hay que decir que el ministro puede tener razón en otros de sus mensajes que pronunció durante la entrevista de las últimas horas. Es cierto, por ejemplo, que las deudas a los hospitales están ligadas a ese modelo perverso de la Ley 100, donde las EPS retienen dineros públicos o les pagan solamente a hospitales que son de su propiedad, dejando morir a otros, muchos de ellos hospitales públicos. Jaramillo también dice la verdad cuando señala que este no es un problema exclusivo de las EPS intervenidas por el gobierno. Aunque en una EPS debe 8.000 millones de pesos a este hospital de Itagüí, las deudas totales ascienden a 27.000 millones de pesos de otras EPS. Además, según la Superintendencia de Salud, las EPS que más quejas reportan son precisamente algunas de las no intervenidas por el gobierno, aunque en ese top también hay algunas de las intervenidas. Y tiene razón además el ministro cuando dice que muchos hospitales públicos han sido usados como fortines políticos al servicio de maquinarias regionales. Lo malo es que el gobierno Petro, que lleva más de 3 años en el poder, no logró evitar que esto siguiera ocurriendo. Incluso el gerente del hospital de Itagüí, que lloró al decir que no le había podido pagar a sus funcionarios y que armó toda esta polémica, admitió ser hermano de un exdiputado del Centro Democrático en Antioquia, aunque él dijo que estaba en el cargo simplemente por sus méritos propios. Una casualidad o una evidencia que no deja de generar suspicacias. Entonces, lo que dijo el ministro Jaramillo es imperdonable y es desvergonzado, por supuesto, pero el caos en el que sigue el sistema de salud en Colombia nos demuestra todos los días que se necesita una reforma que sí o sí tendrá que hacer el próximo gobierno que llegue. ¿Pero ustedes qué opinan? Los leo y respondo sus comentarios. Gracias, Ricardo, por esos comentarios. Y pues sí, es claro y es evidente que el sistema de salud viene pareciendo una enorme problemática, y es porque el compromiso adquirido por las EPS con las IPS no se está cumpliendo. Y miren que el caso se está viendo aquí en la isla de San Andrés. En el hospital que tenemos, la IPS que tenemos, o en la S Hospital Departamental, Clarence Lee Newborn Memorial Hospital,
cartera morosa es enorme y las EPS no pagan. Entonces, si las EPS no pagan, entonces el hospital no puede pagar tampoco. Entonces tiene que llegar el gobierno departamental y sacar de su bolsillo para cubrir los gastos del hospital. Pero que también en el hospital, y según nos informan, también ellos quieren coger su tajada. Pero eso es berraco, mano. Alguien tiene que ceder, por Dios, en toda esta problemática. Pero ahí el ministro, pues le faltó un poco de empatía. O sea, dijo la verdad, pero lo dijo sin filtro. Y no se conmovió ante el llanto de un médico, de un gerente de hospital, que claramente dice: yo no pude pagarle la Navidad a mis hijos, yo no pude darle regalos a muchos, no pudieron tener cena navideña. O sea, cosas tan elementales para compartir que no se pueden hacer porque no hay plata con qué comprar la comida. Es así. Ahí sí le faltó un poco de corazón al ministro, pero bueno, vamos a ver en qué termina toda esta película. Pero de que se requiere una reforma, yo no digo que se requiere una reforma a nivel de salud, pero sí que, ya que las EPS no quieren cumplir con el compromiso que adquirieron, pues entonces habrá que darle la plata a otra gente. Así ellos sí pagan. A ver si ellos permiten que el sistema de salud deje de ser una caja menor, una mina para que los demás se excaven y los demás no puedan recibir nada. Muy bien, vamos a nuestro último tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, porque bueno, esto tiene que ver mucho con San Andrés. Y estuve escuchando y viendo a mi gran amiga y hermosísima publicista y comunicadora de la isla de San Andrés, mi queridísima Camila Girón Africano, que viene haciendo un trabajo de UGC muy bueno. UGC significa Users Generated Consumption, o consumo generado o por consumos generados por el usuario. Entonces viene promocionando productos de maquillaje y de otros consumos normales. Ella lo usa, ella lo muestra y dice: mire, yo me he hecho esta crema y mire cómo me está funcionando. Si usted quiere que le funcione, pues haga sus pedidos en tal. Y pues ella se gana su plata por hacer eso. Y pues muchos están haciendo UGC aquí en la isla de San Andrés. Pronto estaremos conversando con ella para que nos explique cómo se ha venido manejando el UGC aquí en la isla de San Andrés, o desde la isla de San Andrés. Pero el tema no es ese, el tema es los paquetes. ¿Cuál es la empresa transportadora de envíos más eficiente en la isla de San Andrés? Para mí, la más eficiente es Interrapidísimo. Es económico y es efectivo. Casi todos los paquetes, por ejemplo, de cosas que yo he pedido, que el micrófono, que el bafle, que el celular, que el cable, que el micrófono, todas esas cosas que yo pido por a través del internet, a través del UGC, pues me llegan, y la mayoría de ellos me llegan por Interrapidísimo. Pago menos porque a mí me toca pagar el envío y me llegan. Hay otros que son un poquitico más caros o muy caros. Yo lo pago, me llega el paquete, pero tengo que pagar más. 10,000, 20,000 pesos más. Pero me llega, porque a mí lo que me importa al fin y al cabo es que me llegue el paquete y que me llegue en buenas condiciones. Bueno, a Camila le pasó lo que a todos nos pasa cuando estamos urgidos por mandar un paquete, y pues vamos a ciertos lugares, pero a veces uno no puede llevarlo por ciertos lugares porque son más caros, incluso que el mismo paquete, que el mismo envío. Que me pasó ahora hace poco, un paquete que me costó 20,000 pesos y el envío me costó 35.
sea, 15,000 pesos más me costó el envío, pero un momentico. Si es pequeñito el paquete, ¿por qué me va a costar más el envío? Las tarifas las ponen desde allá. Y ojo, hasta cobran el IVA. Se supone que San Andrés no se debe cobrar IVA. Bueno, pero veamos lo que dice mi adorada Camila en su último video que estamos compartiendo acá a través de 5 de 5. Interrapidísimo es la peor empresa de mensajería del país según muchas personas. Y les voy a contar una anécdota para que ustedes juzguen, para que ustedes decidan si realmente es tan malo como se pinta. Imagínense que en el mes de diciembre, más o menos el 6 de diciembre, yo tenía que hacer un envío para la ciudad de Bogotá. Entonces pedí recomendaciones sobre empresas de mensajería que enviaran rápido el paquete por temporada alta y me recomendaron Deprisa. Me dijeron que era lo mejor. Pequeño contexto, yo estoy en San Andrés Islas, estamos por acá un poquito lejos, estaba buscando algo que fuera dentro de lo demorado, lo menos demorado. Me dijeron ve a Deprisa y yo averigüé, tenía que enviar como unos equipos audiovisuales, una cámara, un trípode, unas memorias, y en Deprisa, eso era un viernes en la tarde y caía justamente puente festivo, que era el puente de velitas. En Deprisa me estaban cobrando 150,000 pesos por yo hacer el envío de esos productos. Y por ser viernes y por ser puente me decían que los productos estaban llegando el viernes de más arriba, es decir, 7, 8 días a su destino, o sea, a Bogotá apenas. Y me estaban cobrando, recuerden este valor, 150,000 pesos desde San Andrés a Bogotá, porque según era lo más rápido. Y llegaba el viernes. A mí no me convenció mucho, yo dije la verdad me parece bastante elevado el precio del envío, voy a averiguar otras opciones. Esa tarde el Servientrega ya estaba cerrado o estaba muy lleno y no llegué. Y me crucé con Interrapidísimo. Yo dije, no se me ocurrió preguntar en Interrapidísimo, hice la fila, hice toda la gestión en la oficina de San Andrés, fue muy rápido y por esos mismos 3 paquetes me cobraron 77,000 pesos por enviarlo hasta la ciudad de Bogotá y el producto llegaba el martes después del festivo. Lo mandé por ahí, pagué la plata, o sea, se fue por Interrapidísimo, toda súper confiada y efectivamente el martes después del puente de velitas la persona recibió en Bogotá el paquete por Interrapidísimo. La diferencia que me estaba cobrando Deprisa versus Interrapidísimo por enviar ese paquete hasta Bogotá. Pero lo más chistoso es el tiempo. La gente tiene en su cabeza como que Deprisa es muy rápido, o Servientrega es más rápido, o Coordinadora, y fíjense que Deprisa me estaba diciendo que se demoraba 7 días en enviar un paquete, cuando según por ser pues la empresa de Avianca era como lo más rápido y lo que más rápido sacaba pues el paquete de San Andrés hasta Bogotá. Así yo les podría contar como varias anécdotas de las veces que he usado Interrapidísimo y me ha parecido una súper buena empresa. O sea, no se demora mucho, es seguro, no me han perdido ningún paquete nunca, no me parece que los valores de los envíos sean exageradamente costosos. Entonces, si alguna vez has tenido la necesidad de utilizar Interrapidísimo y has dudado, date la oportunidad porque de verdad que es una buena empresa, pero tiene muy mala estigma. O sea, la mayoría de la gente donde tú entras en redes sociales te dice como que Interrapidísimo es malo, Interrapidísimo es lo peor, pierden los paquetes, te roban, los paquetes llegan saqueados, le han hecho como muy mala fama a Interrapidísimo, cuando creo que han sido más las experiencias buenas que las experiencias malas. Yo sí te lo recomiendo si tú vas a enviar algo o si te van a enviar algo, tomando en consideración mi experiencia desde San Andrés Islas, de donde me encuentro, y mira lo bien que me fue mandando algo al interior del país. Coordinadora también parece que es una buena empresa, llegan las cosas rápido. Servientrega, ese sería como en mi top 3, creo que sería ese, como Interrapidísimo, Coordinadora, tercer lugar Servientrega, cuarto lugar, no sé, o sea, el cuarto lugar se lo pelean como Deprisa y Envía, que por lo menos acá en San Andrés es una cosa pero perversa. Rapidísimo ya con eso que hizo en diciembre por mí, por mi mercancía, con eso que hizo ya se robó mi corazón para siempre, así que súper recomendado y lo voy a seguir usando. Bueno, nosotros, gracias Camila por esa información. Yo con Interrapidísimo he recibido muchos paquetes. Recuerden ustedes que yo a través de mis redes sociales yo estuve colocando un video acerca de lo que me pasó con Inter. En Inter me llegaron unas calcomanías
unos stickers y me faltó un paquetico. Dice, yo nunca me había pasado esto con Inter Rapidísimo, pero aparecieron los stickers. Mire, señor, aquí están, ve. Me los entregaron. Y dice, bueno, ya me entregaron mis stickers, entonces ya yo estoy bien con Inter Rapidísimo. Pero siempre, la mayoría de paquetes me llegan por Inter. Hay unos que últimamente me están llegando por Coordinadora, y hay una ventaja con Coordinadora, y es que cuando uno envía paquetes por Coordinadora, tú tienes la posibilidad de pagarlo aquí cuando llegue. En cambio, con Inter toca pagarlo antes de que salga de allá. O sea, hay que pagar todo el paquete con envío y todo. A menos uno se tranquiliza por ese lado, porque ya uno tiene que estar pensando, hoy tengo que pagar el envío, todavía les debo el envío. Incluso con Coordinadora a veces me llegan correos, mensajes de WhatsApp donde me dicen, me están recordando que todavía debo el envío, Yo lo pago cuando llegue aquí, porque sí, ¿me entiende? Entonces cuando llega, yo llego y ¿cuánto es el envío? Vale tanto, tome. Y bien, todo bien. Ahorita tengo que ir a recoger un paquete que me envió. Me han llegado correas, me han llegado lanyards, me han llegado pins, me han llegado stickers, me han llegado tarjetas, me han llegado de todo. Y ya, yo no me quejo ni de Inter ni de Coordinadora. Pero a la hora de precisión y a la hora de precios, me quedo con Inter. Y como dice Camila, ha tenido un estigma. No, Inter Rapidísimo, no sé qué. A mí me llega todo por Inter Rapidísimo y me llega bien. Documentos, papeles, todo me llega 1A. Entonces no tengo problema con Inter. Pero ¿usted qué cree? Pues puede comentar aquí en nuestro buzón de comentarios, aquí a través de 5 de 5 Podcast. Muy bien. Una vez más agradecerle a Camila por esa información, y de esta manera finalizamos nuestro 5 de 5 podcast por el día de hoy a través de Radio C-Flower. La onda positiva, musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo. Soy Daniel Newell Hudson, invitándolos a continuar la sintonía de nuestro streaming, lo cual se emite a través de www.radiocflower.com. También a través de nuestra aplicación, que se puede descargar desde las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con videos de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro canal. Estamos en Facebook, Instagram y X. En las redes sociales tenemos noticias, avisos y contenidos que hacen parte de nuestro streaming en nuestras cuentas de redes sociales disponibles para ustedes. Una vez más me despido, soy Daniel Newell Hudson. Los invito a continuar la sintonía de la programación de Radio C-Flower. La onda positiva, musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo. ¡Feliz tiempo! Y que el Señor los bendiga. Muchas gracias.